En un reino brillante, donde la sabiduría de Salomón era alabada por todos, se escondía una sombra inquietante. Imagina un rey rodeado de riquezas inimaginables y 1000 mujeres, cada una con su propia historia y deseo. Pero, ¿qué ocurre cuando el poder se entrelaza con el deseo desmedido? La historia de Salomón no es solo un relato de grandeza, es un viaje hacia la oscuridad. ¿Cómo pudo un hombre tan sabio perderse en un laberinto de pasiones y compromisos? A medida que las noches se alargaban en su palacio, las voces de sus esposas extranjeras susurraban promesas de dioses ajenos. ¿Y si esas promesas lo llevaron a un abismo del cual no podría escapar? Con cada elección se alejaba un paso más de la luz divina. La pregunta que queda es: ¿hasta dónde puede llegar un corazón cuando se deja seducir por lo prohibido? Acompáñanos mientras desentrañamos este relato fascinante, donde la sabiduría se convierte en locura y un rey pierde su camino. La historia de Salomón es un recordatorio de que incluso los más grandes pueden caer. ¿Listos para descubrir los secretos ocultos detrás de su reinado? Reinado de Salomón. El reinado de Salomón se sitúa en un contexto histórico y político bastante interesante. Asumió el trono en un momento en el que Israel estaba consolidándose como un reino fuerte y unificado. Después de la unificación bajo su padre, el rey David, Salomón heredó un reino que había pasado por grandes transformaciones. Este período se caracterizó por la estabilidad política y un crecimiento económico notable, gracias a las alianzas estratégicas y el comercio con naciones vecinas. Todo esto le permitió a Salomón enfocarse en las obras de infraestructura y en el desarrollo cultural del país. Durante su reinado, Salomón implementó varias políticas que fortalecieron su poder. Se dedicó a construir ciudades y fortalecer las defensas del reino, lo que no solo aseguraba la paz interna, sino que también proyectaba una imagen de poder hacia el exterior. La paz y la prosperidad que disfrutó durante su gobierno le permitieron dedicarse a la construcción del Templo de Jerusalén, una obra monumental que se convirtió en el centro de adoración y cultura del pueblo israelita. Este proyecto no solo tuvo implicaciones religiosas, sino que también simbolizaba la grandeza de su reinado. Sin embargo, no todo fue perfecto en el reino de Salomón. A medida que se afianzaba en el poder, también se fue rodeando de lujos y excesos que eventualmente empezarían a ser motivo de críticas. La riqueza acumulada y el poder político comenzaron a generar tensiones internas y algunos de sus compatriotas empezaron a cuestionar sus decisiones. La carga impositiva que su administración requería para mantener el estilo de vida opulento de la corte y para llevar a cabo sus ambiciosos proyectos de construcción no era del agrado de todos, lo que generó descontento entre ciertos sectores de la población. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora disfruten del video. Las alianzas políticas que Salomón forjó, aunque estratégicamente inteligentes, también comenzaron a tener sus repercusiones. La influencia de sus esposas extranjeras, que eran parte de estos acuerdos matrimoniales, se hizo evidente en varios aspectos del reino, incluyendo la religión y la cultura. La diversidad de orígenes de estas mujeres trajo consigo una mezcla de tradiciones que, aunque enriquecieron la cultura israelita, también comenzaron a desviar la atención de la adoración exclusiva a Yahweh, el Dios de Israel. En conclusión, el reinado de Salomón
Fue un período de gran esplendor, pero también estuvo marcado por complejidades políticas y sociales que sentarían las bases para las crisis futuras. La combinación de riqueza, poder y la influencia de alianzas externas no solo definieron su gobierno, sino que también plantearon desafíos que su legado tendría que enfrentar. Sabiduría de Salomón. La sabiduría de Salomón es uno de los aspectos más fascinantes de su historia. Desde muy joven, cuando asumió el trono, fue conocido por su extraordinaria capacidad para juzgar y tomar decisiones justas. La famosa historia del juicio en el que dos mujeres reclamaban ser la madre de un bebé es un ejemplo clásico de su ingenio. Al proponer partir al niño en dos, Salomón logró identificar a la verdadera madre, quien prefirió renunciar a su hijo antes que verlo herido. Este relato ha perdurado a lo largo de los siglos como un símbolo de la sabiduría y la justicia del rey. La sabiduría de Salomón no solo se reflejó en sus decisiones judiciales, sino también en su enfoque de gobierno. Implementó reformas que promovieron la justicia y la equidad y se rodeó de consejeros y sabios que lo ayudaron a tomar decisiones informadas. Además, su capacidad para entender y resolver conflictos lo convirtió en un líder respetado, tanto en su reino como en naciones vecinas. Las relaciones diplomáticas que estableció le permitieron fomentar la paz y la cooperación, lo que contribuyó a un período de prosperidad. Otro aspecto interesante de su sabiduría es la relación que tenía con la literatura y la filosofía. Salomón es tradicionalmente atribuido como el autor de varios textos bíblicos, incluidos Proverbios y Eclesiastés. Estas obras reflejan su profundo entendimiento de la vida, la moral y la búsqueda del sentido. A través de sus escritos, Salomón compartió su perspectiva sobre la sabiduría, la vanidad y la importancia de vivir de manera justa. Su legado literario ha influido en generaciones de pensadores y líderes a lo largo de la historia. Sin embargo, la sabiduría de Salomón también plantea preguntas sobre la naturaleza del conocimiento y la responsabilidad. A medida que acumulaba poder y riquezas, algunos críticos argumentan que su sabiduría se vio eclipsada por su deseo de indulgencia y lujo. La tensión entre su capacidad para tomar decisiones justas y su creciente apego a las comodidades materiales se convirtió en un tema de debate. ¿Podría su sabiduría haberle protegido de los peligros de la opulencia y la idolatría? Esta reflexión invita a considerar cómo la sabiduría puede ser tanto un don como una carga. Así, la sabiduría de Salomón se erige como un legado complejo. Aunque es recordado como un rey justo y sabio, su historia también nos recuerda que la sabiduría, sin un equilibrio adecuado, puede conducir a caminos inciertos. Su vida es un testimonio de que el conocimiento y la comprensión son fundamentales, pero deben ir acompañados de humildad y discernimiento. As 1000 mujeres de Salomón. El hecho de que Salomón tuviera 1000 mujeres es un tema que ha fascinado a historiadores y teólogos por igual. Este aspecto de su vida no solo habla de su riqueza y poder, sino también de la complejidad de sus relaciones personales y políticas. Estas mujeres, que incluían esposas y concubinas, provenían de diversas culturas y naciones, lo que refleja la estrategia de Salomón para consolidar alianzas a través del matrimonio. Cada unión representaba una oportunidad de fortalecer lazos políticos y comerciales, y a menudo aseguraba la paz con naciones vecinas. Sin embargo, esta vasta colección de mujeres también tuvo un impacto significativo en su vida y reinado. A medida que Salomón se rodeaba de esposas de diferentes orígenes, también se introdujeron diferentes tradiciones y cultos en su hogar. Las prácticas religiosas de muchas de estas mujeres comenzaron a influir en la adoración en Israel, lo que eventualmente llevó a la introducción de cultos idólatras.
Esta mezcla cultural, aunque rica y variada, también planteó desafíos a la fe monoteísta que caracterizaba a su pueblo. Las 1000 mujeres de Salomón también reflejan la complejidad de sus relaciones personales. Si bien algunos podrían ver estas uniones como un símbolo de poder, otros pueden cuestionar la intimidad emocional y la estabilidad en su hogar. Con tantas esposas y concubinas, surge la pregunta de cómo pudo Salomón gestionar tales relaciones. La posibilidad de rivalidades y celos entre ellas podría haber creado tensiones significativas en la corte. Esta dinámica nos invita a reflexionar sobre las implicaciones humanas detrás de la grandeza política. Además, la influencia de estas mujeres no se limitó a lo religioso. También tuvo repercusiones en la cultura y la vida cotidiana en Israel. Con la llegada de diversas tradiciones y costumbres, Salomón se encontró en medio de un crisol cultural que enriqueció la vida del reino, pero que también planteó dilemas sobre la identidad nacional y la cohesión social. En este sentido, su vida amorosa se convierte en un símbolo de la lucha entre la diversidad y la unidad en un reino que buscaba definirse. Por lo tanto, las 1000 mujeres de Salomón son un elemento clave para entender no solo su gobierno, sino también las tensiones y complejidades que surgieron de su búsqueda de poder y riqueza. Este aspecto de su vida, aunque a menudo pasado por alto, proporciona una visión más profunda de cómo las decisiones personales pueden tener repercusiones en el ámbito político y religioso, marcando el rumbo de toda una nación. Casamentos políticos. Los matrimonios de Salomón fueron, sin duda, una pieza clave en el engranaje político de su reinado. A través de sus uniones con princesas extranjeras, Salomón no solo buscaba fortalecer su posición, sino también asegurar la paz y la estabilidad en su reino. Cada matrimonio representaba una alianza estratégica que podía disuadir conflictos y facilitar el comercio. En un mundo donde las fronteras eran a menudo disputadas, estas uniones eran vistas como un medio eficaz para mantener la armonía entre naciones. Sin embargo, la importancia de estos matrimonios va más allá de la política exterior. También desempeñaron un papel crucial en la dinámica interna del reino. Al integrar a mujeres de diferentes orígenes y culturas, Salomón enriqueció la diversidad cultural de Israel. Esto, a su vez, promovió un intercambio de ideas y costumbres que contribuyó al desarrollo social y cultural del país. Sin embargo, también planteó desafíos significativos, ya que la introducción de nuevas prácticas y creencias podría haber erosionado la identidad cultural israelita. Por otro lado, la realidad de estos matrimonios políticos no siempre fue idílica. Con tantas esposas, Salomón se vio envuelto en una red de lealtades y rivalidades. Las tensiones entre sus esposas podían dar lugar a conflictos no solo en su hogar, sino también en el ámbito político. Los favoritismos y las disputas por el estatus podrían haber afectado sus decisiones y, en última instancia, la gobernabilidad del reino. Este aspecto humano de sus matrimonios añade una capa de complejidad a su desvío de la adoración a Dios. A medida que Salomón se consolidaba como rey, su adoración a Yahweh comenzó a mostrar signos de desviación. Inicialmente, Salomón era conocido por su devoción a Dios y su deseo de construir un templo para honrarlo. Sin embargo, con el tiempo, su enfoque se fue diluyendo. Las influencias externas, especialmente las provenientes de sus esposas extranjeras, comenzaron a alterar su relación con la divinidad. Las prácticas idólatras que se introdujeron en su corte resultaron en un desvío de la adoración exclusiva que había caracterizado su reinado en sus inicios. Los cultos y rituales de las diversas culturas de sus esposas se hicieron cada vez más prominentes en la vida diaria de Salomón. En lugar de centrarse únicamente en la adoración a Yahweh, se permitió que otros dioses y diosas ganaran terreno.
Este cambio no fue de la noche a la mañana, fue un proceso gradual que se desarrolló a lo largo de los años. A medida que se alejaba de la adoración pura, Salomón comenzó a participar en prácticas que, en su momento, podrían haber parecido inofensivas, pero que en realidad minaban la esencia de su fe. Los sacrificios a dioses extranjeros se volvieron más comunes y Salomón, quien había sido un modelo de piedad, empezó a ser visto como un rey que cedía ante la presión de su entorno. La construcción de altares para dioses ajenos en lugares prominentes de Jerusalén marcó un punto de no retorno. Este desvío no solo afectó su relación personal con Dios, sino que también tuvo repercusiones en el pueblo de Israel, que comenzó a seguir su ejemplo, abandonando la adoración exclusiva a Yahweh. La Biblia documenta este cambio de rumbo de forma clara, describiendo cómo Salomón permitió que sus esposas influenciaran su fe. A medida que sus alianzas matrimoniales se multiplicaban, también lo hacían las formas de adoración que desafiaban los principios de la fe hebrea. Este desvío de la adoración a Dios se convirtió en un tema recurrente en la historia de Israel, que luchó por mantener su identidad y su relación con Yahweh ante la creciente influencia de otras culturas. Finalmente, el desvío de Salomón se convirtió en una advertencia para generaciones futuras. Su historia sirve como un recordatorio de cómo incluso los más sabios pueden caer en la trampa de la idolatría y el compromiso espiritual. La adoración a Yahweh, que había sido el fundamento de su reino, se vio amenazada por un camino que fue inicialmente gradual, pero que terminó por definir el legado de Salomón de una manera que nadie habría anticipado. Construcción del Templo de Salomón. La construcción del Templo de Salomón en Jerusalén es uno de los hitos más significativos de su reinado. Este templo no solo se erigió como un lugar de adoración, sino que también simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo. Desde el inicio del proyecto, Salomón mostró un profundo compromiso con la idea de que este templo debía ser grandioso y digno de la divinidad. La planificación meticulosa y la selección de materiales preciosos reflejaban su deseo de crear un espacio sagrado que perduraría en la memoria colectiva de Israel. El templo fue construido con una visión clara: ser un lugar donde los israelitas pudieran encontrarse con Dios y ofrecerle sacrificios. La arquitectura, que incorporaba elementos de varias culturas, simbolizaba la unidad y la diversidad del reino bajo el liderazgo de Salomón. Este espacio no solo servía como un centro religioso, sino que también actuaba como un símbolo de poder político y cultural. La magnificencia del templo atrajo la atención de naciones vecinas y consolidó la reputación de Israel en el mundo antiguo. La dedicación del templo fue un evento monumental, marcado por ceremonias y rituales que unieron a la nación en torno a su fe. Salomón hizo oraciones fervientes pidiendo a Dios que habitara en el templo y que escuchara las súplicas de su pueblo. Este acto de dedicación no solo fue un momento de celebración, sino también un recordatorio del compromiso de Israel con su Dios. El templo se convirtió en el corazón espiritual de Jerusalén y un símbolo de la relación especial entre Dios e Israel. Sin embargo, el templo de Salomón también traía consigo una pesada carga de responsabilidad. A medida que la nación se comprometía con este espacio sagrado, también debían asegurarse de que su adoración permaneciera pura y correcta. La construcción del templo, aunque monumental, no garantizaba la fidelidad del pueblo a Dios. Las futuras generaciones tendrían que luchar por mantener la santidad de este lugar en un mundo lleno de influencias externas y prácticas idólatras. El legado del Templo de Salomón perduró mucho después de su destrucción, convirtiéndose en un símbolo de la esperanza y la redención para el pueblo de Israel. La memoria de su esplendor seguía viva en las narraciones y en el deseo de reconstruir un lugar donde la presencia de Dios pudiera habitar nuevamente entre su pueblo.
En este sentido, la construcción del templo fue un acto de fe monumental que resonaría a lo largo de la historia, recordando la importancia de mantener la adoración y la devoción a Yahweh. Apostasia de Salomón. La apostasia de Salomón no fue un evento aislado, sino un proceso lento y complejo que se desarrolló a lo largo de su reinado. A medida que se alejaba de la adoración a Yahweh, Salomón comenzó a tomar decisiones que reflejaban su creciente desinterés por las enseñanzas divinas. Este desvío espiritual tuvo consecuencias profundas, tanto para él como para el pueblo de Israel. La Biblia detalla cómo su corazón se volvió hacia otros dioses, lo que se tradujo en un deterioro de su relación con Dios. Este proceso de apostasia se intensificó con la influencia de sus esposas. Las alianzas matrimoniales que inicialmente parecían estratégicas comenzaron a tener un costo espiritual. A medida que Salomón se dejaba llevar por las prácticas religiosas de sus esposas, su identidad como rey de Israel se desdibujó. En lugar de ser un líder que guiara a su pueblo hacia la adoración de Yahweh, se convirtió en un rey que toleraba y promovía la idolatría. Esto no solo afectó su vida personal, sino que también comprometió la fe de toda la nación. Las advertencias de Dios a Salomón fueron claras y contundentes. Sin embargo, a pesar de las profecías y los llamados al arrepentimiento, Salomón continuó en su camino de desobediencia. Este rechazo de la advertencia divina es un tema recurrente en la narración bíblica, mostrando cómo incluso los más sabios pueden caer en la trampa de la arrogancia espiritual. La falta de respuesta de Salomón a las advertencias divinas subraya la tragedia de su apostasia, que culminó en un deterioro moral y espiritual. La apostasia de Salomón tuvo repercusiones inmediatas y de largo alcance. No solo afectó su reinado, sino que también influyó en las generaciones futuras. La idolatría que se arraigó durante su gobierno abrió la puerta a prácticas que desafiaban la esencia de la fe israelita. El pueblo, una vez fiel a Yahweh, comenzó a seguir el ejemplo de su rey, lo que llevó a un ciclo de desobediencia y alejamiento de la adoración pura. Con el tiempo, la apostasia de Salomón se convirtió en un punto de referencia en la historia de Israel. Las lecciones aprendidas de su vida y sus decisiones se transmitieron de generación en generación como advertencias sobre los peligros de alejarse de Dios. La historia de Salomón es un recordatorio de que la sabiduría humana, por muy grande que sea, no es suficiente para sostener una relación con lo divino, sin la humildad y el compromiso de seguir su camino. Profecías y advertencias. Las profecías y advertencias que Dios envió a Salomón son un elemento crucial en la narrativa de su vida. A medida que su corazón se alejaba de Yahweh, Dios no se quedó en silencio. Al contrario, envió mensajeros y profetas para advertirle sobre las consecuencias de su desobediencia. Estas advertencias eran claras. Si continuaba por el camino de la idolatría, habría repercusiones no solo para él, sino para toda la nación de Israel. Sin embargo, Salomón, en su orgullo y autosuficiencia, desestimó muchas de estas advertencias. Uno de los aspectos más tristes de la historia de Salomón es cómo, a pesar de ser un rey conocido por su sabiduría, se volvió ciego ante los peligros que amenazaban su reino. Las profecías no eran meras amenazas, eran llamados a la reflexión y al arrepentimiento. A través de estas advertencias, Dios ofrecía a Salomón la oportunidad de revertir su camino y regresar a la adoración genuina. Sin embargo, el rey, en lugar de escuchar, se dejó llevar por las influencias que lo rodeaban. Las advertencias de Dios a Salomón también resaltan un tema importante en la relación entre Dios y su pueblo: la paciencia divina. Dios, en su misericordia, continuó llamando a Salomón incluso cuando éste se apartaba. Esto sugiere que, a pesar de la gravedad de la división del reino,
El reinado de Salomón, que al principio fue un período de gloria y prosperidad, terminó marcando un punto de inflexión en la historia de Israel. La influencia de las prácticas idólatras que él adoptó, en parte a causa de sus numerosas esposas, sembró las semillas de la división. Después de su muerte, el reino se fracturó, dando lugar a dos entidades distintas: el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Esta división no fue solo política, sino que también tuvo profundas implicaciones religiosas y sociales, llevando a una fragmentación del pueblo hebreo que había estado unido bajo un solo monarca. Las decisiones de Salomón de permitir y fomentar la adoración de dioses extranjeros desempeñaron un papel crucial en esta separación. A medida que el pueblo de Israel comenzó a desviar su adoración de Yahvé hacia deidades cananeas y otras divinidades de las naciones vecinas, la cohesión nacional se debilitó. Salomón, en lugar de ser un líder que unificara a su pueblo bajo un solo Dios, se convirtió en un catalizador para la disensión y la deslealtad. Esto no solo afectó a su legado, sino que también creó un ambiente propicio para la rivalidad entre los diferentes grupos y tribus de Israel. La división del reino también estuvo marcada por la figura de Roboam, el hijo de Salomón, quien heredó un reino ya fracturado. La decisión de Roboam de ignorar los consejos de los ancianos y en cambio seguir a sus jóvenes consejeros llevó a la ruptura definitiva. Al rechazar las demandas de un trato más justo y equitativo por parte del pueblo, Roboam consolidó la desconfianza y el descontento. Esto a su vez llevó a la rebelión de las tribus del norte, que finalmente eligieron a Jeroboam como su rey, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Israel. Las consecuencias de esta división fueron profundas y duraderas. Las dos naciones que surgieron tras la muerte de Salomón no solo se convirtieron en rivales políticas, sino que también se enfrentaron en términos de fe y práctica religiosa. Mientras que Judá se mantuvo en gran medida fiel a la adoración de Yahvé, Israel sucumbió a la idolatría, desarrollando su propio sistema de culto que se alejaba cada vez más de las tradiciones de sus antepasados. Esta fractura no solo afectó a la política, sino que también dejó una huella en la identidad cultural de los israelitas. A lo largo de la historia, la división del reino ha sido vista como una advertencia sobre las consecuencias del alejamiento de Dios. La narrativa de la división resuena con temas de unidad y desobediencia, convirtiéndose en un recordatorio de cómo las decisiones de un líder pueden afectar a toda una nación. Los historiadores y teólogos han estudiado este evento no solo como un hecho histórico, sino como un punto de reflexión sobre la importancia de la fidelidad y la unidad en la comunidad de fe. Legado de Salomón. El impacto de Salomón en la historia de Israel es innegable y su legado sigue siendo objeto de estudio y reflexión. Aunque su reinado comenzó con promesas de sabiduría, prosperidad y paz, el final de su vida y las consecuencias de sus acciones han marcado su figura de manera ambivalente. La historia de Salomón se presenta como una mezcla de logros impresionantes y fracasos significativos, lo que ha llevado a generaciones a debatir sobre su verdadero legado. La construcción del Templo de Salomón en Jerusalén es, sin duda, uno de los mayores logros de su mandato. Este templo no solo se convirtió en un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, sino que también representó un punto de unidad y adoración. Sin embargo, a medida que la historia avanza, este mismo templo se convierte en un recordatorio de cómo la idolatría y el desvío de la fe llevaron a su destrucción. El legado de Salomón, por lo tanto, se presenta como un testimonio de la fragilidad de la fidelidad a Dios y las consecuencias de la desobediencia. A lo largo de los siglos, Salomón ha sido visto como un ícono de sabiduría, pero también como un ejemplo de cómo el poder y la riqueza pueden llevar a la decadencia espiritual.
A pesar de su sabiduría inicial, sus decisiones en el ámbito religioso y político provocaron una división que resonaría a través de la historia de Israel. Este legado ha sido objeto de estudio no solo en contextos religiosos, sino también en debates sobre liderazgo y moralidad en la política. La figura de Salomón ha sido reinterpretada a lo largo del tiempo y su legado ha sido moldeado por las historias y mitos que lo rodean. En la literatura y el arte, Salomón a menudo es presentado como un rey sabio, pero también como un hombre que sucumbió a las tentaciones del poder. Esta dualidad ha mantenido su figura viva en la cultura popular y académica, provocando reflexiones sobre la naturaleza del liderazgo y las responsabilidades que conlleva. El impacto de Salomón no se limita al ámbito religioso. Su figura ha influido en la cultura popular contemporánea. Desde películas hasta música, su historia se ha reimaginado y reinterpretado, lo que demuestra que su legado sigue siendo relevante. La ambivalencia en torno a su figura ofrece un rico campo para la exploración cultural, recordándonos que las lecciones de la historia son atemporales y pueden resonar en múltiples contextos. Literatura y mito. La representación de Salomón en la literatura y el mito es rica y variada, reflejando su influencia a lo largo de los siglos. Desde los relatos bíblicos hasta las obras de autores posteriores, la figura de Salomón ha sido tanto un símbolo de sabiduría como un ejemplo de las debilidades humanas. Su historia ha sido reinterpretada en numerosas culturas, cada una agregando capas de significado y complejidad a su legado. En la tradición judía, Salomón es visto como el rey que construyó el templo y escribió el Eclesiastés, una obra que explora la futilidad de la vida y la búsqueda de sentido. Sin embargo, también es recordado por su caída, lo que añade una dimensión trágica a su figura. Este contraste entre su sabiduría y su eventual desviación ha fascinado a escritores y pensadores a lo largo de la historia, convirtiéndolo en un tema recurrente en la literatura. En la literatura cristiana, Salomón es frecuentemente utilizado como un símbolo de la sabiduría divina, pero su historia también sirve como una advertencia sobre el peligro de la idolatría. Autores a lo largo de los siglos han reflexionado sobre su vida, utilizando su caída como un ejemplo de cómo el poder y la riqueza pueden llevar a la ruina espiritual. Esta dualidad ha hecho que su figura sea objeto de estudio tanto en contextos religiosos como literarios. En la cultura popular, Salomón ha sido representado en películas, obras de teatro y música, cada interpretación aportando una nueva perspectiva. Desde retratos históricos hasta representaciones modernas, su figura continúa inspirando a artistas y creadores. Estas representaciones a menudo juegan con la idea de su sabiduría y sus fallas, lo que resuena con la experiencia humana universal de luchar entre el bien y el mal. El mito de Salomón se ha expandido más allá de su vida real, convirtiéndose en un símbolo de la búsqueda de conocimiento y poder. En muchas culturas, su nombre se asocia con la sabiduría suprema y la capacidad de gobernar con justicia. Esta imagen ha sido utilizada en diversas narrativas, lo que demuestra que su legado sigue vivo y relevante en la conversación sobre el liderazgo y la moralidad. Interpretaciones teológicas. Las interpretaciones teológicas de la vida y el alejamiento de Salomón de Dios son vastas y diversas, reflejando la riqueza de las tradiciones religiosas y sus respectivas perspectivas. En el judaísmo, Salomón es visto como un rey que, a pesar de su sabiduría, se desvió de los caminos de Dios, lo que llevó a su caída y a la división del reino. Esta narrativa ha sido objeto de reflexión y análisis, enfatizando la importancia de la fidelidad y la obediencia a la voluntad divina. En el cristianismo, Salomón a menudo es considerado un prefigurador de Cristo, un rey sabio que sin embargo cayó en la tentación.
Las enseñanzas de Jesús sobre la sabiduría y el reino de Dios han sido contrastadas con la vida de Salomón, lo que ofrece un marco para entender la relación entre poder, responsabilidad y espiritualidad. Esta interpretación ha llevado a un diálogo continuo sobre cómo los líderes deben guiar a sus comunidades de manera ética y moral. Las tradiciones islámicas también han abordado la figura de Salomón, conocido como Sulaimán, destacando su sabiduría y su capacidad para comunicarse con los animales y los genios. En este contexto, Salomón es visto como un profeta y un rey justo, lo que añade otra dimensión a su legado. El enfoque islámico resalta la importancia de la justicia y la devoción a Dios, ofreciendo una interpretación que resuena con los valores fundamentales de esta fe. Las enseñanzas sobre Salomón han sido objeto de debate entre teólogos contemporáneos que exploran las implicaciones de su vida y decisiones. La figura de Salomón se convierte en Y así, la historia de Salomón nos revela una fascinante dualidad, el rey sabio y el rey perdido. A medida que acumulaba riquezas y poder, su corazón se alejaba de la verdadera fuente de la sabiduría. ¿Qué nos enseña esto sobre nuestras propias decisiones? A menudo, la búsqueda desenfrenada de lo material puede nublar nuestra visión y alejarnos de nuestro propósito. Imagina por un momento el lujo de su palacio, pero también la soledad que debe haber sentido en medio de tantas mujeres. ¿Cuántas veces nos encontramos rodeados de cosas, pero vacíos por dentro? Salomón tuvo todo, pero al final, ¿a qué costo? La historia de su caída nos invita a reflexionar. ¿Estamos construyendo nuestro propio reino o estamos dejando que las distracciones nos alejen de lo que realmente importa? A veces, la sabiduría no está en lo que poseemos, sino en lo que elegimos dejar ir. Te invito a compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué crees que le pasó a Salomón cuando se dio cuenta de su error? ¿Cómo podemos aprender de sus decisiones en nuestra vida diaria? No olvides suscribirte para más historias que nos inspiran a seguir el camino correcto. Nos vemos en el próximo video.